tenemos nuestra herramienta llamada Diverticular Disease Risk Assessment Score. Está dividida en dos secciones. La primera está orientada a los factores de riesgo que pueden predisponer a nuestro paciente a tener una enfermedad diverticular, y la segunda sección está orientada a los signos y síntomas que pudiera presentar una persona que tiene diverticulitis, ya sea aguda, complicada o aguda no complicada. En la primera sección tenemos edad, índice de masa corporal, enfermedades e historia de cirugías cardíacas previas, ya que estos cuatro factores han sido encontrados en la población mexicana como factores de riesgo muy importantes con la enfermedad diverticular. De acuerdo a este primer resultado, vamos a tener que pueden tener bajo o no, sin la presencia de factores de riesgo, o la presencia de factores de riesgo que pueden estar de acuerdo a nuestros cuadrantes en la clasificación A o C. Después, si nos vamos a la segunda sección, que es de signos y síntomas, dependiendo de la localización, frecuencia y severidad del dolor abdominal y de otros síntomas que están más relacionados a factores o condiciones que sean consideradas como signos de alarma para enfermedad diverticular complicada, vamos a poner nuestro resultado en el eje horizontal, en el cual van a tener síntomas clínicamente significantes o síntomas que no son significantes. Y de acuerdo a esto vamos a dividir en cuatro categorías los resultados que tengamos, y esto nos va a orientar no solamente a que los pacientes tengan una enfermedad diverticular, sino que también nos va a orientar a que los pacientes puede que no tengan factores de riesgo para enfermedad diverticular, pero pueden tener síntomas clínicamente importantes o significativos para otras condiciones gastrointestinales, por lo cual en recomendaciones de acuerdo a la categoría en la cual estén los pacientes después de realizar este score, van a tener recomendaciones en las cuales desde la categoría B ya incluyen buscar atención médica personalizada. Y este es nuestro score, y esta es la versión que vieron impresa con la parte frontal y la parte posterior. Ahora presentaremos nuestro score para la enfermedad periodontal. Primeramente, esta es una herramienta de detección de factores de riesgo y síntomas para la familia y o personal de salud que atenderá al paciente. La parte del interrogatorio se divide en 5 partes. En la primera, categoría, se incluyen los criterios a evaluar en el paciente. En la siguiente, observación, está la pregunta a responder. En opciones están las posibles respuestas a esta pregunta, y en score la puntuación asignada a cada respuesta. Entonces, en la casilla de puntaje obtenido se coloca el score de cada criterio para finalmente hacer la sumatoria y obtener el puntaje de entre 0 y 18 puntos. Luego, en el apartado de resultados se ubica el nivel en el que se encuentra el paciente según su puntaje, que puede ser riesgo nulo o bajo, ligero, moderado y severo. Para cada uno de estos se ofrecen recomendaciones, tratamiento y seguimiento, así como recomendaciones generales para todos los pacientes que sean evaluados. Y ahora, referente a nuestros síntomas, tenemos que el primer criterio es la edad, la cual es un factor de riesgo en nuestra herramienta, dado los cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren en la cavidad bucal. El segundo factor de riesgo es el género del paciente, pues existe una prevalencia más alta en pacientes masculinos. El tercer factor de riesgo en los hábitos referentes al tabaquismo, donde se encuentra una estrecha relación: mientras más fuma el paciente, mayor es el riesgo de la enfermedad periodontal. Y ahora, referente a los síntomas, comenzamos con el sangrado de encías, el cual es uno de los principales signos de una gingivitis y su posible progresión a enfermedad periodontal. También se incluye la movilidad de las piezas dentales, ya que es un signo de enfermedad periodontal al provocar movilidad en los dientes. Otro factor de riesgo a identificar es la frecuencia con la que el paciente se ha sometido a limpiezas y tratamientos dentales, donde la periodicidad de los mismos determina el grado de riesgo. Se incluye una lista de cotejos sobre piezas prostéticas, ya que la falta de piezas puede ser un indicativo de la enfermedad periodontal. Finalmente, la diabetes es la principal enfermedad donde, con su posible aumento en la glucosa sanguínea, se puede producir una inflamación en las encías. Aquí finaliza la herramienta y se obtiene un puntaje después de la sumatoria de los criterios, el cual se observa aquí. En esta última tabla de cotejo ubicamos los grados de severidad basados en la puntuación obtenida, a partir de los cuales se extienden las siguientes recomendaciones. Cada paciente recibirá recomendaciones adecuadas de acuerdo al puntaje obtenido en el score y de acuerdo a la categoría en la cual se encuentren de riesgo.
Si el paciente se encuentra en una clasificación de riesgo bajo o nulo, significa que no tiene la enfermedad periodontal. Sin embargo, debe de seguir practicando sus hábitos de higiene como el cepillado y el uso correcto de hilo dental. Además, puede acudir al dentista para eliminar la placa dental mediante un raspado. Si el paciente se encuentra en una categoría de grado leve de enfermedad periodontal, significa que ya hay presencia de factores de riesgo que pueden aumentar su predisposición a desarrollarla, por lo cual debe reforzar sus hábitos de higiene y el control de los factores de riesgo, por ejemplo, el control óptimo de diabetes, eliminar el tabaquismo y el uso de antibióticos locales o sistémicos que ponen en peligro la seguridad del paciente. Si el paciente ya se encuentra en una categoría de grado moderado de la enfermedad periodontal, significa que ya hay un daño considerable en sus encías. Por eso, además de las recomendaciones realizadas en las categorías anteriores, se debe derivar al paciente a un especialista para que pueda hacer una limpieza profunda y un aliciado radicular. Además, que se recomiendan las tetraciclinas tópicas orales para prevenir el abandono. Si el paciente ya se encuentra en un nivel de grado severo de enfermedad periodontal, significa que ya hay un daño severo en sus encías, por lo cual se le va a recomendar la cirugía periodontal, donde se le van a tener que extraer sus dientes. Finalmente, colocamos una parte de recomendaciones generales para cualquier paciente independientemente de la categoría en la cual se encuentren, por ejemplo, el cepillado de dientes, la limpieza con hilo dental, el uso de enjuagues, las visitas al dentista, con la finalidad que los pacientes puedan prevenir la enfermedad periodontal.